vamos a profundizar en la palabra para entender más, para profundizar más, para conocer más, para ser más sabios, para sufrir lo justo y necesario y no sufrir de más. Porque a veces se sufre de más por ignorancia, porque no sabemos hacer la lucha espiritual y sufrimos de más. ¿Y cómo sé que estoy sufriendo de más? Porque el sufrimiento me está desequilibrando emocionalmente. Toda la batalla que el Señor nos ha dado, la podemos dar y la podemos librar. Ahora, cuando esa batalla yo no la sé pelear y la peleo con mi fuerza o no conociendo la batalla espiritual, eso comienza a afectar mi alma, mis emociones. Y ahí es donde vienen los enojos, los resentimientos, las raíces de amargura, los desequilibrios mentales. Hoy como nunca hay mucho de eso. Con muchas personas que hablan, usted va a ver que hay desequilibrios emocionales. Y eso es primero porque no están en el Señor. Y si están en el Señor, no están sabiendo pelear la buena batalla. Pablo le llamó así, la buena batalla. Entonces hoy vamos a continuar con lo que comenzamos la semana pasada. No ignoremos sus maquinaciones. Segunda parte. El subtítulo de hoy día es Creer o Sentir. Y la semana pasada hablábamos de 2 de Corintios 2:11 y leíamos lo que Pablo le decía a los corintios. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Y dijimos que las maquinaciones son pensamientos. Las tinieblas piensan, las tinieblas tienen una mente, las tinieblas tienen una disposición, un propósito que no debemos desconocer. Acá el apóstol Pablo es muy claro en lo que está diciendo. No desconocemos, en otras palabras, no debemos desconocer, no debemos ignorar las maquinaciones. Y también dijimos que una de las estrategias o maquinaciones de las tinieblas es hacerle creer a los seres humanos que ellas no existen. Usted con la persona que hable en este mundo, de los que no conocen la Biblia, le van a decir que el diablo es un mito, una leyenda. Nosotros por la Escritura sabemos que el diablo es una entidad. La Biblia nos habla de una entidad llamada Lucifer, diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón. La Biblia lo menciona de muchas maneras y Pablo dice que nosotros no debemos ignorar esto. Usted no es un conspiranoico por creer en el diablo. O sea, eso es lo que quiere las tinieblas, que usted no crea en el diablo. Que usted crea que es su familiar, que es la persona, que es la gente, que es el gobierno. Mire, todos estamos viendo cómo se mueve el mundo a través de los gobernantes, pero usted tiene que ver que atrás de los gobernantes hay una mente superior. Nadie es así porque sí. O sea, Vladimir Putin no inició una guerra en Ucrania porque está enojado con Ucrania. O sea, hay una mente atrás de él que lo gobierna. Y eso es lo que Pablo dice. Ustedes no tienen que ignorar eso. Usted se enoja con los gobiernos argentinos. Todos nos enojamos por cómo son, por la corrupción. Pero usted y yo tenemos que saber que atrás de estos gobiernos que usted ve en la televisión y en los noticieros, hay una mente que Pablo nos está diciendo, las maquinaciones de las tinieblas. En otras palabras, no es ni el capitalismo, no es ni el comunismo, es la mente oscura y siniestra de aquel que odia a nuestro Señor Jesucristo, que fue vencido en la cruz del Calvario, pero que todavía tiene algunos atributos con los que puede engañar a la gente. Entonces, si no aprendemos cómo hacer la guerra espiritual, la lucha espiritual, la vamos a pasar muy mal, créame. Hoy vamos a agregar que otra de las maquinaciones que se utilizan a menudo por las tinieblas es que ellas quieren que usted viva por lo que usted siente y no por lo que dice la palabra de Dios. Esa es una de las preferidas de las tinieblas. Que usted y yo vivamos por lo que percibimos, por lo que sentimos y no por lo que dice la palabra de Dios. Esa es otra de las maquinaciones. Las tinieblas saben lo que Jeremías dice en Jeremías 17:9. El profeta en Jeremías dice, engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién logrará conocerlo? Así que lo sabía Jeremías, lo sabe Dios, lo saben las tinieblas. La pregunta es si usted lo sabe. Yo creo que los que menos sabemos que el corazón es engañoso somos nosotros. Nosotros somos de
como decía mi abuela, llevarle el apunte. No le llevé el apunte de hacerle caso. No le hagas caso a tu alma, no le hagas caso a tu corazón, porque allí es donde habita todo ese engaño. En otras palabras, lo que quiere decir la Escritura es que es fácil de engañar. Usted tiene un alma fácil de engañar. Usted tiene un corazón fácil de engañar. Y yo quiero afirmar esto porque a veces las discusiones de las personas que son superficiales en cuanto al Evangelio, usted sabe que la gente discute por todo. Ve, leyó un versículo y te va a discutir. Usted habla de un mensaje como el de hoy y le dice, no, pero el diablo ya está vencido. ¿Qué estás hablando de las tinieblas? Y son así, son esos los negacionistas. Entonces tenemos que saber todo el panorama, tenemos que conocer todo el panorama. ¿Qué fue vencido de Satanás y qué posibilidades tiene de engañarme? Yo tengo que saber todo eso porque si no, ¿ve? El diablo fue vencido. Entonces todo lo que el apóstol Pablo nos dice de que no debemos desconocer las maquinaciones, de que las tinieblas nos pueden estorbar en nuestro propósito, entonces todo eso queda sin efecto. Tenemos que conocer todo el panorama para no ser superficiales. Entonces, el Señor Jesucristo, dice la Escritura que Él venció al diablo y le quitó toda potestad que Él tenía sobre la muerte y sobre el Hades. Por eso que antes el imperio de la muerte lo tenía el diablo. Él tenía la potestad de la muerte. Ninguna persona podía adquirir la vida eterna hasta que vino Jesucristo y pudo abrir el camino hacia el trono del Padre. Entonces Él tenía la potestad de la muerte y por eso todos los que morían en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto no podían ir a la presencia de Dios. Ellos quedaban en un stand-by. Ellos iban allí al seno de Abraham, donde tenían que esperar que viniera el Mesías que los iba a redimir y los podía introducir en la presencia del Padre. Mientras tanto, la potestad de la muerte, y recuerde que muerte es separación con Dios, era el imperio que tenía Satanás. En Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fíjese, Él tenía el imperio de la muerte, pero el Señor nos dio vida a través de su sacrificio en la cruz. Y dice que anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos los decretos que habían contra usted, contra mí, fueron anulados por la obra del Señor en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Allí venció al Señor. Él venció a Satanás, le quitó el imperio de la muerte, lo destronó, lo sacó, totalmente le quitó poder legal sobre el destino de las naciones. Por eso unos días antes le había ofrecido todas las naciones al Señor Jesucristo si el Señor Jesús se postraba y lo adorase. Pero Él le quitó esa potestad y ahora legalmente se la devuelve a su creación. Pero también las tinieblas saben de esa debilidad en el corazón del hombre. Saben que tenemos esa capacidad de ser engañados en nuestra alma. Ellos la conocen, ellos lo saben. Y yo sé que usted estas cosas las sabe. Somos fáciles de olvidarnos de estas verdades. Por eso es bueno refrescarlas y tenerlas latentes. Las tinieblas saben que nuestro corazón es fácil de engañar. Y es de esa manera que va a venir el ataque por medio de principados. Los principados no son otra cosa que arquitecturas pensantes. Un principado es un arquetipo, un principado es un argumento, una altivez. Pablo lo menciona de muchas maneras. Son pensamientos o paradigmas para que nos quede más claro. ¿Cómo ataca Satanás a las personas? A través de formas pensantes. A través de formas pensantes que en algunos casos son culturales, que son pensamientos sociales. Las tinieblas gobiernan este mundo. Cuando Jesús habla del mundo, o el apóstol Pablo habla del presente siglo malo, está hablando de un mundo gobernado por una forma de pensar. Cuando usted escucha hablar personas, ya sea en la política, en la parte de la medicina, y usted dice,
¿Cómo puede pensar esta persona de esa manera? Y defiende con su vida esa idea cuando usted sabe que esa persona está equivocada. ¿Qué es lo que está pasando? Esa persona está siendo gobernada por un paradigma, está siendo gobernada por una forma pensante. Claro, es fácil verlo en los otros. La pregunta es si usted lo puede ver en usted y yo lo puedo ver en mí. Todos podemos ver la paja en el ojo ajeno, pero qué difícil que es ver los pensamientos, los principados que gobiernan mi vida, y yo puedo estar totalmente equivocado, pero de eso se trata. El Evangelio viene para que podamos discernir, y cuando la Biblia te habla de liberación, te está hablando de ser libre de eso. Por eso el Evangelio se trata de la renovación de la mente. Tenemos que ser renovados. El problema es que ¿cómo vamos a ser renovados si no vemos el error, el principado, el argumento, el arquetipo que está gobernando mi pensamiento? Si usted se pone a ver su vida y a hacer un escaneo de su vida, usted es esclavo de todo lo que usted piensa. Usted es esclavo de lo que cree. Usted es esclavo de cómo usted fue formado, cómo le enseñaron su papá, cómo le enseñó su mamá, en qué casa usted nació, en qué país usted nació, todo lo que usted aprendió en la escuela, eso usted lo fue configurando. Y todo comúnmente, el 99% de lo que recibimos de este mundo, todo viene de las tinieblas. Por eso el mundo que nosotros vemos. Cuando llegamos al Evangelio, lo que empieza a pasar es una renovación de nuestra mente. Y empiezan a caer argumentos, pero algunos empezaron bien, pero se detuvieron. Algunos empezaron a derribar argumentos en la mente, pero en un momento como que se cansaron. Y eso es lo que la Biblia le llama el crecimiento espiritual. ¿Qué es crecimiento espiritual? Porque usted puede venir todos los domingos, escuchar la palabra, pero no renovar su entendimiento. Y si usted no renueva el entendimiento, usted no está creciendo espiritualmente. El crecimiento espiritual no es por años en la iglesia. El crecimiento espiritual es cómo yo puedo derribar un pensamiento de las tinieblas e incorporar un pensamiento de la Escritura. Esa es la peor y la más dura y la más fuerte de las guerras espirituales. Por eso es que la palabra es nuestra espada. Es por eso que tenemos que meternos en este tema hoy, porque creo que va a ser muy positivo para la iglesia refrescar algunos asuntos que seguramente, como le dije, ya hemos escuchado, pero que a veces nos olvidamos. Las tinieblas, como le dije recién, saben que nuestro corazón es engañoso y va a ser de esa manera que va a venir el ataque. Y como acabamos de decir, ese ataque viene por medio de principados, dardos inflamados. Yo cuando dice que tengamos el escudo de la fe para apagar los dardos inflamados que nos tiran las tinieblas, bueno, de eso se trata. Dardos inflamados es un pensamiento. Eso que una vez estabas en la escuela y te dijeron, vos sos gordo, vos sos flaca, vos sos fea, vos sos lindo. Y esos dardos que vienen, que hoy eso se mueve en las escuelas, en todo lugar, ¿no? Y que se te clavó en tu mente y te lo creíste. Sos inútil, sos bruto, no servís para nada. A veces eso viene de los mismos padres, viene de los hermanos, viene de cualquier lugar. Ahora, todo eso viene a nuestra vida y muchas veces la gente lo creemos. Y le damos preponderancia y le damos autoridad a una palabra. Le damos autoridad a una mentira. Así que yo le pido al Espíritu Santo que en esta mañana nos permita escanear nuestras almas y podamos ver todos los dardos que están clavados, que vinieron a nuestras vidas por nuestros padres, por la cultura, y que está allí clavado y que se ha transformado en una piedra de tropiezo para el desarrollo espiritual de tu vida. Que el Señor te vaya mostrando qué mentiras te creíste, que termina siendo que le está echando la culpa a todo el mundo, pero nosotros estamos con un montón de dardos aquí clavados, pero la culpa es de mi mamá, la culpa de mi papá. Sí, puede haber sido que alguien te habló mal, puede ser que alguien te dijo, pero mi hermano, Jesucristo nos mostró el modelo. Es como cordero que va al matadero, no abrió su boca, es perdonando, es conociendo la palabra de Dios, no es echándole la culpa a todo el mundo que me hizo daño. Por eso usted, si puede en estos momentos donde estamos hablando, suelte perdón, perdone, porque mire, usted se puede enojar con su mamá, con su papá, con el maestro que tuvo, con el vecino que le hizo daño, y si usted hubiera nacido en otro país le hubiera pasado exactamente lo mismo. Porque no fue su papá, porque no fue su mamá. En realidad, ese sistema, es el mundo, son las tinieblas.
que están diseñadas para destruir las vidas y dejarlas detenidas, para que nunca avancen en el conocimiento de Cristo. Entonces, hay mucha gente frustrada personalmente, frustradas, pensando que alguien no les dio algo, pensando que Dios no les dio algo. Y en realidad Dios te lo dio todo. Estamos enojados a veces con la persona incorrecta. El Señor nos dio todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. Y yo no las puedo alcanzar porque tengo dardos inflamados, clavados en mi vida, y no hago otra cosa que echarle la culpa a todo el mundo que me rodea. Eso es una forma de necedad que en esta mañana usted tiene que enterrar. Entierre, porque mientras yo predico, mire, estamos profetizando. Y mientras se profetiza, usted está orando. Usted no puede estar así como en el cine. Usted está acá para orar mientras yo predico. Y a medida que usted va oyendo la palabra, va renunciando y se va dando cuenta y va pidiendo perdón y va perdonando. Porque esa es la manera de gestionar la palabra. Y recuerde cuando salga de este recinto que usted perdonó y que usted ya fue libre. Por eso dijo Jesús, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, las tinieblas operan con ceguera espiritual, operan con orgullo, operan con argumentos, con maquinaciones, y saben que nosotros tenemos una tendencia a andar por lo que vemos. Saben que tenemos una tendencia a andar por lo que sentimos más que por lo que creemos. Y acá está el punto neurálgico. Todos tus problemas y los míos es porque nosotros hemos creído, hemos sentido o nos estamos dirigiendo por lo que nos pasa en el alma y en el corazón. Por eso tenemos que aprender a andar por lo que creemos, no por lo que sentimos. Esto es algo tan trillado, tan hablado, pero tan poco se le presta atención. Es por eso que la serpiente en el huerto del Edén, donde hace la aparición la serpiente frente a Adán y Eva, ahí la Biblia nos traduce serpiente, pero en realidad es diferente a una serpiente. Nosotros nos imaginamos una víbora. Nos imaginamos ese reptil que se arrastraba por la tierra, pero en realidad, cuando uno va al original, va a ver que la palabra es la palabra nahash. Y la raíz primaria de nahash es sisear, susurrar un conjuro. Esto es como dice la Biblia que opera Satanás para contra las personas. El diablo no puede venir a empujarte. Él sabe que la única forma de gobernarte es a través de tu alma. Entonces dice que la serpiente susurra un conjuro mágico, generalmente pronostica, adivina, es un agorero, un agüero, un hechicero y un sortílego. Eso es lo que hace Satanás. Así funciona Satanás con nosotros. Te va a susurrar a tu mente, le va a susurrar a tu alma, lo va a hacer a través de personas que te van a hablar. Por eso la mayoría de nuestros daños es alguien que nos dijo algo, de nuestros padres o de nuestros progenitores o de un maestro o de alguien. Esas son las palabras que son un dardo inflamado que se clavan en el corazón, sobre todo con los niños, y después hay que sacar eso. Y si me dijeron tantas veces que soy un inútil, debe ser que soy un inútil. Y después quiero trabajar y soy un inútil, y después quiero conservar un trabajo, soy un inútil, y después quiero llevar adelante una familia y soy un inútil. Pero no es porque eres un inútil, es que te creíste que eres un inútil. Y muchos de los fracasos que vienen es porque nosotros creímos, por ejemplo, que somos inútiles. Entonces la serpiente, ¿qué hace? Viene a trastocar los sentidos, como dijo Pablo. Pablo se lo dijo a los corintios. Me temo que así como la serpiente engañó a Eva, haya también trastocado vuestros sentidos. Se lo dice a la iglesia de los corintios. Pueden haber iglesias engañadas. Pueden haber iglesias completas engañadas. De hecho, vemos naciones engañadas. Cuando usted ve la India, ahí todos adorando a la vaca. ¿Qué es lo que es eso? Eso es un principado que gobierna las masas. Cuando usted ve gente defendiendo ciertas ideas políticas en los países, son argumentos que se clavaron en la mente y lo defienden. Y eso es lo que moviliza a las masas. O sea, Satanás gobierna de esa manera al mundo. Por eso Pablo, cuando dice, él es el príncipe de este mundo, lo que está diciendo es, él es el príncipe de este mundo. ¿En qué sentido? En que a través del engaño, de la mentira, por eso la Biblia lo describe como padre de mentira, es de esa manera que él puede gobernar, porque él ya fue vencido. Ahora, ¿cómo se liberan las personas? A través de la verdad, conociendo el Evangelio.
Es la única manera. Pasa que la mayoría de los cristianos se quedó en la salvación. El Señor me salvó. Listo, tengo vida eterna. Pero se quedaron ahí y no siguieron avanzando en la madurez espiritual, en el crecimiento espiritual. Y ese es el gran flagelo que sufre la iglesia hoy en día. La inmadurez por no exponernos a la palabra de Dios. Entonces, las tinieblas operan susurrando en contra de la palabra de Dios. Recuerde qué es lo que le dijo a Adán y Eva. Con que Dios les ha dicho. Ve, ahí te pone la duda de lo que vos leíste en la Biblia, pero después te aparece tu esposa, tu esposo, tu hija, tu vecino, algún hermano de la iglesia equivocado y te dice, ¿cómo? Pero no es tan así, no es tan así. Sí, yo sé lo que dijo el pastor, pero no es tan así. Y ese terreno gris es donde nosotros perdemos poder, porque el Señor dijo que es blanco o negro. O sea, o me sigues o no me sigues. Dice, los tibios los vomitaré de mi boca, porque yo no me manejo en terrenos grises. Eso es lo peor que te puede pasar. Por eso un cristiano tibio va a perder su posición, no de la salvación, sino del cuerpo de Cristo, porque el Señor no va a tener en su cuerpo, parte de su cuerpo, gente tibia, gente que tenía un pie en el mundo y un pie en el Señor. Quiero liberar al corazón, porque decimos que el corazón es engañoso. En realidad es fácil de engañar. No es que tu corazón sea el engañoso, es fácil de engañar si no es gobernado por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia le llama al diablo el acusador de los hermanos. ¿Por qué? Porque opera directamente sobre tu conciencia. Esa serpiente que susurra opera directamente contra tu alma y contra tu conciencia. Recuerde, cuando estudiamos la estructura del hombre, que la conciencia es un órgano que nosotros tenemos entre el espíritu y el alma. Es esa ventana que si se ensucia, todo lo de Dios se detiene en nuestra vida. Por eso andar de limpia conciencia es todo para nosotros. Andar de limpia conciencia debería ser todo para nosotros. Cuando yo no ando de limpia conciencia, yo no puedo vivir en fe, por ejemplo. La fe viene del Señor, viene por el oír la palabra de Dios, pero si mi conciencia está sucia, ¿por qué? Por pecado, porque la única forma en la que se ensucia la conciencia es por el pecado, entonces yo no puedo vivir en fe. O vives en pecado o vives en fe. O vives en esclavitud o vives en libertad. No puedes vivir de las dos maneras. No puedes vivir medio libre. No puedes vivir medio libre. O estás libre o estás esclavo. No hay forma de estar en el medio. Entonces, la conciencia, es la que determina si nosotros vamos a vivir o no vamos a vivir por fe. Vamos a Apocalipsis 12:10. Vamos a poner el fundamento de por qué, de si es verdad que Él es el acusador. Dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Esto está pasando en la segunda venida. Estamos leyendo Apocalipsis. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Eso es lo que hacía Él por años, lo ha hecho. El acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. O sea, Satanás no duerme, él no descansa, él acusa. Él opera acusándote por causa de una conciencia que no sabe desarrollarse o caminar delante del Señor. El diablo trabaja de esta manera, susurrando el engaño, acusando, haciéndote sentir. Él quiere que sientas en tu alma, porque Él sabe que a través de tu alma te puede engañar. Así que si puede lograr generar un sentimiento en tu alma, ya te tiene. Él genera el sentimiento. Si no soy un hombre de fe, voy a sucumbir frente al sentimiento. Si soy un hombre o una mujer de fe, voy a creer lo que dice la palabra de Dios y voy a rechazar lo que siente mi alma. Este es el punto neurálgico de cómo se vive en fe. Entonces lo primero que tenemos que saber, hermanos, es que la palabra de Dios no se siente, se cree. La palabra de Dios no se siente, se cree. Lo que usted tiene que empezar, y yo, asegurarme de que yo no estoy buscando sentir la palabra de Dios. Mire, su alma y la mía, que han sido mal educadas por años en los ambientes eclesiásticos, nos enseñaron que usted tiene que sentir la presencia de Dios. Y todos hemos sentido alguna vez la presencia de Dios. Pero no se olvide que esos locos que dan vuelta en las iglesias, ellos creen que están sintiendo la presencia de Dios.
Y la gente que habla cualquier soncera, ellos creen que están sintiendo la presencia de Dios y por eso lo hablan. Dios me dijo, dicen, y hablan cualquier cosa. Ahora, hermanos, aquí está el punto, que si yo no lo puedo desatar a este nudo, voy a caer siempre en los engaños de las tinieblas. Usted no se puede dar el lujo de seguir siendo engañado o engañada. Yo no me puedo dar el lujo de seguir haciéndole caso a las cosas que siento. Y entonces el evangelio no se siente, el evangelio se cree. Ahora, pastor, no se puede sentir nada. Mire, no necesariamente todo lo vamos a sentir. Si usted siente algo de parte de Dios y es genuino, qué bueno. Siéntalo. O sea, no hay problema con que uno sienta que Dios le habla, que sienta que Dios lo dirige. Pero el problema está cuando yo quiero que toda mi vida sea por lo que yo siento. Porque en esa estrategia es cuando las tinieblas detienen a las personas. Yo no he sentido nada, por eso no lo hago. Yo no siento nada, por eso no avanzo. Y hay gente estancada espiritualmente porque está esperando sentir. Yo sé que los primeros años de tu vida cristiana sentías mucho. Porque tenías un alma totalmente y un espíritu muertos. Cuando vino el Espíritu Santo a tu vida, claro, fue una revolución en tu alma, en tu interior, tu espíritu. Claro, vos sentías mucho. Pero a medida que toda esa espuma se va tranquilizando, quedamos en el error de que pensamos que tenemos que vivir siempre como los primeros días que conocimos al Señor. Entonces esperamos sentir. Yo quiero sentir como hace 10 años yo sentía. Y como no siente hoy, lo que pasa es que Dios te está enseñando a vivir por la fe y no por lo que sentís. Y aquí hay que derribar un argumento. La palabra de Dios no se siente, la palabra de Dios se cree. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 1:17, citando a Habacuc, dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y fe no es sentir. Fe es fe. La raíz de la palabra fe es fidelidad. En otras palabras, usted cree que Dios es fiel a lo que Él dijo. Eso es caminar por fe. ¿Cuántos quieren caminar por fe en esta vida? Necesitamos entender esto. Porque el engaño va a venir esta tarde, el engaño va a venir mañana, otra vez nos van a susurrar, nos van a tratar de hacer sentir algo, y siempre todos los pecados que nosotros cometemos es porque sentimos. Es que yo sentí. Es que, pastor, no pude aguantar lo que yo sentía. Es que sentí de hacerlo, ¿ve? Eso es el problema. Y el pecado viene envuelto en un siento. Entonces, mi hermano, Dios no miente, pero nosotros muchas veces buscamos sentir para creer, y es allí donde viene el tropiezo. Así que, repitiendo muchas veces esto, que lo quiero repetir, es: no esperes sentir lo que tienes que hacer. Debes creer, y esa es la más alta clase de vida de fe. Aprende a no vivir por sentimientos. Aprende a no vivir esperando sentir. Aprende a vivir por la palabra de Dios. De eso se trata la vida en Cristo. Entonces, el acusador vendrá con mentiras porque es padre de mentira. Ya estamos advertidos, ya se nos dijo en la Biblia que el mentiroso vendrá. El mentiroso va a venir de muchas maneras todos los días. ¿Cuáles son sus mentiras predilectas? Mire, una de las predilectas del diablo es que eres un pecador y Dios ya se cansó de vos de tantas veces que pecaste. Esa es una de las mayores mentiras que el diablo quiere hacerte creer. Que vos empieces a quitarte valor porque has pecado o has fallado tantas veces, que quiere hacerte creer que Dios ya se ha cansado de ti, y que es muy fácil que eso nos pase todos los días, porque ¿quién de nosotros no peca? ¿Quién de nosotros no falla? ¿Quién de nosotros no se equivoca? Todos. Entonces, cuando van pasando los años y usted falló tantas veces, dice: pero por eso la Biblia te muestra las fallas de todos los hombres. ¿Por qué usted se piensa que la Biblia muestra los pecados de David, los pecados de Abraham, los pecados de Noé, los pecados de Moisés? Está todo allí en la Biblia. ¿Para qué? Para que usted tome consejo.
Usted no va, el único perfecto que usted va a encontrar en la Biblia es Jesucristo. Y después te muestra la depresión de Elías, y después te muestra el adulterio de David, y después te muestra, yo de ninguna manera estoy diciendo que ahora se puede pecar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es no caer en el engaño de que nosotros, porque pecamos alguna vez, ya Dios se alejó de nosotros y ya no quiere saber más nada conmigo. ¿Por qué? Sencillamente porque le creemos a lo que Dios dice en 1 de Juan 1:9. Mire, estos son los antídotos para los dardos. Estos son los antídotos para apagar los dardos de fuego. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Hasta cierto límite? ¿Hay alguna cláusula que diga usted puede pecar hasta cierto punto? Estoy hablando con nacidos de nuevo, entiéndame. Yo sé que de acá saltan todos los pensamientos. Pero ¿qué van a decir aquellos si te escuchan? Yo estoy hablando con nacidos de nuevo, con la gente que creo que ha sido regenerada, con la gente que tiene el Espíritu Santo. Porque el que tiene el Espíritu Santo no anda buscando la oportunidad para pecar. El que tiene el Espíritu Santo anda buscando cómo ser más santo cada día, cómo agradar a su Dios y cómo caminar en fe. Así que descartamos todo pensamiento caído de que están diciendo, bueno, ahora se puede pecar. Esa gente no tendría que estar en este lugar. Acá estamos buscando la santidad, aquí buscamos la palabra, buscamos estar en el Señor. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Cuál es la única condición? Que confieses. Confiesa tu pecado. No tengas miedo, Él ya lo conoce, Él ya sabe que pecaste. David pecó y estuvo 1 año escondiendo su pecado, para que confesara el pecado hasta que mandó al profeta Natán. Y le dijo, tú eres ese hombre. Y ahí David cayó rendido. Es duro, 1 año estuvo. Pero reconoció. Hermano, de esto se trata, la victoria. No es que usted nunca vaya a pecar y que usted nunca se vaya a equivocar. Porque usted peca cada microsegundo de su vida, con cada micropartícula de sus células, todos los días, de pensamiento, de obra y de omisión. Vivimos pecando. Es imposible no pecar en esta tierra. Pero sí es posible santificarnos en el Señor. Entonces, hay que derribar todo argumento diciendo que Él ya pagó por mi pecado en la cruz. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el dardo? Que yo siento que yo debo pagar. Gente culpable que siente que tiene que sufrir porque lo que hizo es muy grave. Hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos un Padre que nos disciplina por pecar. Nos va a disciplinar. Ciertamente el Padre nos disciplina porque nos ama, pero el castigo fue desatado sobre Cristo. La ira para los hijos se manifiesta en forma de disciplina porque Él ha prometido llevarnos a la gloria y que alcancemos la estatura del varón perfecto. Su ira no puede descargarse en nosotros porque ya se descargó sobre Jesús en la cruz. ¿Qué hace con nosotros? Nos disciplina y nos azota. Y ese azote puede ser desde la aflicción más pequeña hasta quitarnos de la tierra. El Señor determina el grado de disciplina que va a tener con nosotros. Por eso es que venimos estudiando la justicia de Dios. Cuando usted estudia la justicia de Dios, usted se empieza a dar cuenta por qué el Señor opera y actúa como actúa con nosotros. Es importante esto entenderlo. Él ya anuló el acta que me era contraria. Pero yo siento que tengo que pagar de alguna forma, porque lo que yo le hice a esa persona, porque yo una vez le fallé a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a la sociedad. Hermano, esas cargas que a veces tenemos en la mente no son otra cosa que el susurro de la serpiente y que usted tiene que salir liviano por esta puerta. Tiene que salir liviano porque el Señor pagó por nuestros pecados. O sea, creer que yo tengo que pagar es la forma más carnal para vivir. Creer que mi hermano por lo que me hizo tiene que pagar es una forma carnal de vivir. ¿Por qué quiero hacer pagar a mi hermano lo que Jesús ya pagó en la cruz por él? Por eso no se entiende, por eso la gente se enoja y quiere castigar al hermano. No te saludo más. ¿Qué estoy haciendo? Te estoy tratando de castigar. Porque me parece a mí que el castigo que recibió Jesús no debe ser suficiente. Vos también tenés que pagar. Hermano, ¿quién es usted? Mire, cuando Cintia y yo éramos chiquititos, yo no la disciplinaba a ella no me disciplinaba a mí. Nuestros padres nos disciplinaban a nosotros. Usted no tiene que andar disciplinando al hermano. El padre va a disciplinar a su hermano si se portó mal con usted. Usted lo que tiene que hacer, y yo es padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Eso es diferente a cómo nos conducimos también
de muchas maneras. Entonces, la incredulidad que anda por el sentir y deja la palabra de lado, eso es no andar en el Espíritu Santo, mi hermano. ¿Qué es andar en el Espíritu? Todo lo que estamos diciendo ahora. Andar en el Espíritu es creer en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. De ahí se desprende toda nuestra forma de vivir. Si en toda situación que yo vivo todos los días no tengo presente la cruz, hermano, yo no voy a saber proceder con ninguna persona en esta tierra. Y nos comportamos como los incrédulos. En Judas 1:19, fíjese esto, está hablando de los impíos, de los incrédulos, de la gente de este mundo. Pero fíjese, estos son los que causan divisiones, dice, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces los cristianos nos comportamos como los incrédulos, causando divisiones, causando peleas, no perdonando, no soportando que me digan nada. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? Los que andan por lo que sienten. Entonces, como yo siento y no me gustó lo que me dijiste, causo división. Ahí está el problema. Entonces el consejo apostólico es no vivas como los incrédulos. Segunda de Corintios 5:6 dice: así que vivimos confiadamente, confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Otra vez aquí. Por fe andamos, no por vista, no por lo que sientes, no por lo que ves. ¿Cuántas decisiones tomás todos los días por lo que ves? ¿Cuántas decisiones tomás todos los días por lo que ves, habiendo dejado de lado la palabra de Dios? Hermanos, acá está el punto. Yo no sé si usted me está captando, pero aquí está el punto neurálgico de lo que queremos decir. Lo que pasa es que como no conocemos a veces la palabra del Señor, nos desarrollamos por lo que sentimos y por lo que vemos. En cada situación que a usted le toca vivir, usted tiene que preguntarse, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y usted va a saber lo que tiene que hacer. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, usted tiene que agarrar una Biblia y leerla. Así de extremo es el Evangelio. Pastor, pero si usted sabe leer la Biblia y usted entiende el pacto en el que vive, usted no va a tener problema de conocer la voluntad de Dios. Este hermano me hizo algo, me hizo esto, me hizo lo otro. ¿Qué hay que hacer? Vea lo que dijo Jesús. Ora por el que te maldice. Bendice al que te maldice. Ama al que te odia. Ya está. ¿Qué queremos inventar fuera de eso? Ahí está todo en la Biblia. Pero nosotros andamos por lo que sentimos. ¿Ves? Es muy fácil andar por lo que se siente. Y Pablo se encarga de decir esto. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y el gran problema es que estamos militando muchas veces. ¿Qué es militar en la carne? Militar por lo que siento. Es vivir por lo que sentimos. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Recuerde que estamos en una guerra. Recuerde que a usted le conviene entender esto. Nos conviene entender esto como familia. Nos conviene entender esto como iglesia. Porque si no entendemos y tomamos esto como una sugerencia, hermano, los días que se vienen pueden ser muy fuertes y muy perversos para con nosotros. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Otra palabra, otro sinónimo de lo que es el ataque de las tinieblas. Una fortaleza. Pregúntese, yo me tengo que preguntar, ¿tendré alguna fortaleza? Imagínese una fortaleza de la época medieval. ¿Qué era una fortaleza? Un lugar completamente cerrado. Tenía murallas. Eran lugares impenetrables porque venían los ejércitos. Arriba habían arqueros, gente defendiendo la puerta. Es una fortaleza. Y a veces nosotros podemos tener una fortaleza. Viene la palabra de Dios y nosotros matamos la palabra de Dios. Voy a decir una palabra un poco más común. Ninguneamos la palabra de Dios. Despreciamos la palabra de Dios. Tenemos en poco la palabra de Dios. Pero claro, como voy a la iglesia, como tengo Biblia, como oro todos los días, pero eso no es lo que determina. Lo que determina es cómo yo vivo. Si vivo por fe o vivo por lo que siento. Mire que podríamos hacer esto en las noches, en la familia. ¿Qué vamos a hacer mañana? Tenemos que hacer. ¿Y qué dice la palabra de Dios de eso?
No, siempre nosotros opinamos nosotros. Y decimos, y a mí me parece, y al otro le parece, y todos damos nuestras opiniones. Nadie dijo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿O cómo dice la palabra de Dios que esto hay que hacerlo? Y acá es donde entra la guerra. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Se da cuenta que la batalla es acá en la mente. Acá, en la mente, acá en el alma. Es donde nosotros vamos a pelear las batallas más crueles, las peores batallas, las vamos a pelear allí. Amados, el secreto de la vida cristiana es no hacerle caso al corazón ni a lo que sentimos. Necesitamos ir más a las Escrituras. Es por eso que estamos tratando de ir lo más profundo que podamos a la Escritura. Es por eso que usted habrá notado que hace un tiempo queremos ir más al fundamento de lo que creemos. Porque es fácil ser superficial en la vida. Es muy fácil. Es muy fácil tener 3 o 4 conceptos así flotando, pero hasta que usted no hace un estudio profundo de la persona de Dios, de la gracia, de la justicia, de lo que Dios es, no vamos a conocer a Dios. Van a prevalecer nuestros pensamientos emocionales por sobre lo que realmente la Escritura dice. Usted va a ver cómo muchos de los padres de la iglesia tenían esta frase, ¿es bíblico o no es bíblico? Está tan trillada esa frase, pero está bien. ¿Está en la Biblia lo que usted piensa? ¿Está en la Biblia? ¿O usted quiere pensar eso porque usted quiere? Cada vez que usted siente algo, compárelo con lo que dice la Biblia. Si está de acuerdo lo hace, si no está de acuerdo no lo hace, porque Satanás es el acusador y el engañador de los hermanos. Mire cómo opera, porque opera en el pecado. Antes de que usted vaya a cometer el pecado, esto lo hemos vivido todo, antes de pecar, se te viene una lluvia de pensamientos, ¿sí o no? Un montón de pensamientos, antes de pecar. Lo hago, no lo hago, estará bien. No. Tenemos un montón de pensamientos antes de pecar. No todos los pecados son espontáneos. ¿Qué hace la serpiente cuando usted, antes de que usted peque? Minimiza el pecado. Bueno, te va a decir, pero todos lo hacen. ¿Qué tiene? Como le dijeron a Eva ahí en el... Con que Dios les dijo eso, sí, pero no es tan así, sino que sabe Dios que ustedes van a abrir los ojos. O sea, viene ahí a minimizar el pecado. Así trabaja la serpiente. Te minimiza el pecado. Ahora, ¿qué hace la serpiente después de que usted peca? Lo maximiza. Mirá lo que hiciste. Mirá lo que te pasó. Empieza a maximizar el pecado y empieza a decirte cómo pudiste hacer eso. Sos un sucio, un pecador, y empiezan todos esos pensamientos que vienen luego de pecar. Entonces aparece una cosa así como que te sentís la peor basura del mundo luego de pecar, claro, porque Satanás te está maximizando el pecado. La serpiente dice, sí, pecaste y tenés vida eterna en el caso que usted tenga sana doctrina, ¿no? Dice, está bien, eres salvo, pero Dios ya con vos ya no va a hacer lo mismo. Ahí viene la serpiente. Eres salvo, pero no andes pidiendo bendiciones. Así trabaja la serpiente, ¿ves? Y ya te empieza a quitar el precio. Y te empieza a meter dardos inflamados que te hacen que vos mismo creas de vos que eres una porquería y que yo no sirve para nada. Pero eso fue la serpiente. Quiero decirte que no fue ni la Biblia, no fue Dios, no fue el Evangelio, fue la serpiente que te hizo creer que porque pecaste ya no sirves más. Así dice la serpiente. Qué fácil que es pedir perdón. Claro, lo hiciste y ahora pedís perdón. Qué fácil, ¿no? Así minimiza la obra de Cristo, maximiza tu pecado y usted empieza a tener una carga cada vez más pesada sobre sus hombros, y eso es lo que va ensuciando tu conciencia. ¿Me va entendiendo? La conciencia se ensucia, se va ensuciando. Primero, así medio que se vea trasluz de la ventana, pero cada vez otra capa más, hasta que te va haciendo un peso que te va encorvando espiritualmente y empezás a caminar encorvado, aunque físicamente todos te ven así. Pero espiritualmente caminamos así, encorvados. No podemos orar con poder, no podemos entender la palabra, porque no creemos que seamos merecedores de lo que el Señor nos dio en la cruz. Eso es porque no entendemos lo que Jesucristo ya pagó en la cruz.
No lo creemos. Preferimos creerle a la serpiente. Sí, debe tener razón la serpiente. ¿Cuántas veces voy a pecar con lo mismo? Pasa que usted, hasta que no entiende la obra de la cruz, usted no se va a liberar. Si hay un pecado recurrente, solamente vamos a ser libres entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz. Es por eso que tenemos que ser profundos en el Evangelio, no superficiales. Claro que vamos a ser disciplinados si pecamos, porque el Señor, al que ama, disciplina, azota a todo aquel que toma por hijo, porque Él no quiere que te pierdas en el pecado. Pero el castigo fue en la cruz. Y tenemos que creerle. Y estos son los pasajes bíblicos. Yo tomo dos aquí, pero usted, cuando conoce la Biblia y usted ha pecado, cuando usted tiene que ir a orar, cuando usted tiene que resolver sus asuntos internos, usted tiene que sacar la palabra de Dios. Nunca vaya a orar sin tener la Biblia en la mente, porque si no va a ser engañado aún en la oración. La gente que ora sin la Biblia o sin conocer la Biblia va a ser engañada orando. Isaías 46:3 dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Los que sois traídos por mí desde el vientre, levanten la mano esa gente. Los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Eso es lo que tiene que prevalecer cuando usted está orando. El Señor me va a soportar, porque aunque yo pueda ser el más torpe, aunque yo sea el más débil, el Señor va a hacer su obra en mí. Él va a cumplir su propósito en mí. Me va a presentar en gloria. Y aunque tenga que pasar por algunos sufrimientos en esta tierra, por cuanto fui predestinado, es que el Señor me va a sostener siempre con su mano. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Nos perdonó nuestro pecado? Claro que sí. ¿Qué dice el Evangelio? Que nosotros, que ya estamos de este lado de la cruz, ya fuimos hasta justificados. Ahora, yo necesito entender el Evangelio, porque si no va a ser imposible vivir una vida espiritual victoriosa y caminar en comunión con el Señor. Andarán juntos si no están de acuerdo. Imagínense, Dios dice: ya lo justifiqué, ya lo perdoné, y no me cree. Él piensa que tiene que pagar, él piensa que se siente una porquería, se siente una basura. No puedo caminar con esa persona, dice Dios, porque no me está creyendo. Aquí radica todo el problema de la vida cristiana: sentimientos versus creerle a Dios. Sentir o fe, usted decide cómo va a vivir. Sí, pastor, pero a mí me cuesta. Bueno, mire lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No se puede caminar con el Señor en amistad o en comunión si nosotros no le creemos. La semana pasada nos basamos en el libro de Esdras. Nosotros lo tenemos separado, pero Esdras y Nehemías son el mismo libro. Entonces la semana pasada nos basamos en el libro de Esdras y vimos cómo fue que empezaron a llegar con Zorobabel, los primeros que empezaron a venir de Babilonia para edificar el altar del holocausto. ¿Cuántos han trabajado esta semana edificando, restaurando el altar del holocausto, la comunión con el Señor? De decir, vamos a utilizar otra vez a restaurar los medios de gracia, la oración, la palabra, estar en comunión, profundizar en la alabanza. Hermano, tiene que ser obediente, porque si no, usted escucha, y si usted no aplica en su casa, lo único que va a hacer es endurecer más el corazón, porque hay un peligro de exponerse a la palabra de Dios y no obedecerla. Es que vamos endureciendo nuestro corazón. Usted escucha y no obedece, el corazón se endurece. Contrariamente a lo que podemos pensar. No, yo escucho mucha palabra. No, pero dice, no hay que ser oidores, dijo el Señor. Tienen que ser hacedores de la palabra. Ahora, de eso se trata. ¿Sientes o crees? La próxima vez que tienes que orar, ¿qué tiene que decir? Es que no siento ganas. No, usted tiene que... Si cree, usted obedece. Acá dice que tenemos que orar en todo tiempo. Fíjese que esto lo vamos a aplicar. Ya lo debemos estar aplicando en este momento. Se aplica enseguida, en el almuerzo, en la tarde, mañana, a la hora de orar, a la hora de trabajar. Es lo que tienes que hacer o lo que sientes.
¿Cómo le llama a Dios a los que andan por lo que se sienten? Los sensuales. Le llama también carnales. El carnal es porque anda por lo que se siente. El espiritual dice, no importa lo que siento, y se pone a orar. Eso hace una persona espiritual que anda por fe. Dijimos también que antes de edificar el muro y el templo, era el altar del holocausto. Se comenzaron a poner los cimientos para el templo, pero empezaron a venir los enemigos que detuvieron la obra. Se volvió a edificar y se terminó el templo y pudo ser dedicado. Así termina el primer libro, que es el libro de Esdras. Llega Esdras a Jerusalén y Esdras comienza una reforma y una purificación del pueblo, echando fuera a las mujeres de otras nacionalidades que habían engendrado hijos con los judíos. Le dijo, no importa lo doloroso que sea, eso tiene que ser cortado y tiene que ser sacado, porque el Señor prohibió que hiciéramos nexo con mujeres extranjeras, que eso fue lo que hizo caer a Salomón. Entonces, ¿por qué está en la Biblia? Porque te muestra que por doloroso que sea, si tienes que dejar algo, déjalo o te matará. Te quedas con tu pecado, te quedas con lo que te gusta, te quedas con lo que sientes, pero pierdes a Dios. No es negocio. No es negocio. Pierdes la amistad y la comunión con el Señor. Nunca va a ser negocio hacer mi propia voluntad o hacer lo que yo siento. No sirve. Puedes vivir en esta tierra como te guste, hacer lo que tú quieras en esta tierra y luego perder toda una eternidad. Hermanos, no es negocio. En esta oportunidad vamos a ver los enemigos o las maquinaciones para detener la construcción de los muros de Jerusalén. Recuerda que en el primer libro se pudo edificar el altar del holocausto y se restauró el templo, pero no habían murallas. No habían murallas. Todavía estaban expuestos a ejércitos enemigos que pudieran venir y atacar a los judíos allí en Jerusalén. Ahora, mi hermano, sabemos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento son sombra y figura de cosas que tenemos que entender y conocer en el Nuevo Pacto. Y ya te adelanto que esos muros no son otra cosa que tu mente. Es un simbolismo, es una figura, es una sombra de lo que es tu mente. Hay que edificar los muros de Jerusalén. Eso es edificar los muros, edificar la mente o desarrollar la mente de Cristo en nosotros. Porque ahí está todo el timón por el que nosotros somos movilizados. Nosotros vivimos por lo que pasa por nuestra mente. Voy a hacer una breve cronología de sucesos de lo que comienza a pasar ya en el libro de Nehemías. Primero usted va a ver en el primer capítulo a Nehemías orando a Dios por su pueblo, pidiéndole al Señor. Y allí estaba, él era copero del rey, él era el que le servía al rey. Entonces dice que por algunos judíos que habían venido, le llega información a Nehemías de cómo estaban sus compatriotas en Jerusalén. Dice que estaban en oprobio, estaban tristes, los muros estaban derribados y las puertas, usted sabe que era toda la muralla que cerraba la ciudad de Jerusalén, tenía varias puertas, tiene 12 puertas. Dice, y todas sus puertas quemadas a fuego. Así estaba Jerusalén. Como están muchos cristianos hoy en día. Oran, tienen templo, leen la palabra, pero su mente, lo que los puede proteger, lo que los puede guardar, tienen derribados los muros y tienen sus puertas quemadas a fuego. Y eso es lo que hace este libro, nos empieza a hablar de esa edificación. Entonces dice que estaba allí Nehemías y el rey le dice, pero estás triste, ¿qué te pasa, Nehemías? Y le dije, ¿cómo no voy a estar triste si la tierra de mis padres está desolada, las puertas de los muros están quemadas a fuego y todo está derribado y mis compatriotas están en oprobio y aflicción? Dios despertó el corazón del rey y ¿sabe cuál fue la respuesta? ¿Qué cosa pides, Nehemías? Dice que halló gracia frente a los ojos del rey. Y sabe que necesitamos nosotros, cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros amamos, cuando nosotros estamos bien con el Señor, ¿sabe qué nos va a pasar? Vamos a hallar gracia frente a los ojos, no solamente de Dios, sino frente a los ojos de las personas. Y usted va a empezar a ver que se le abren puertas en la vida. Entonces, si tus puertas en la vida están cerradas, ya sea laborales, ya sea de relaciones, de vínculos, si esto se está cerrando, usted tiene que empezar a entender que necesita restaurar algo dentro suyo, y de eso se trata el libro de Nehemías. Vamos a leer Nehemías 2:3. Y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego?
Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le parece al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Y ahí es cuando Nehemías llega y empieza a hablar con los judíos que estaban allí en la ciudad. Se hizo el viaje, llegó, y eso lo vemos ahí en Nehemías 2:17, y les dije, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Qué significa oprobio? Vergüenza. Usted quiere salir de todo oprobio, usted quiere salir de toda vergüenza. Comience a edificar los muros de su Jerusalén, que es su mente. Empieza a edificar, a levantar los muros y a cerrar sus puertas. De eso se trata la edificación de Cristo en nosotros. Es a través de la palabra. Y luego de eso comienza la edificación. Estaba el altar que había sido restaurado. Estaba el templo que ya había sido levantado. No habían muros, pero la gente había puesto sus tiendas alrededor de toda la ciudad y del templo. Y dice que empezaron a edificar el muro cada uno frente a la parte que le correspondía frente a su casa. Nadie te está mandando a edificar el muro en Europa. Nadie te está mandando a edificar el muro en Estados Unidos si no has edificado lo que te corresponde. La primera parte que te corresponde, que es tu familia, que es tu casa y que es tu vida. Cada uno comenzó a edificar la partecita que le correspondía. Y no estemos más en oprobio. Se terminará la vergüenza, hermanos. Se terminará las aflicciones, algunas aflicciones que son innecesarias. Yo no estoy diciendo que tu vida va a ser un camino de rosa. Lo que te estoy diciendo es que las aflicciones de Cristo, las que sufrimos por Cristo, son suficientes ya y están estipuladas para sufrirlas en esta vida. Pero no tenemos que añadir aflicción sobre aflicción por causa de que no edificamos, por causa de que no levantamos el altar del holocausto, por causa de que no edificamos el templo. Y sabe que todos nosotros aquí estamos para edificar. Eso es lo que estamos haciendo. Y como dijimos la semana pasada, vienen los enemigos. Cada vez que usted quiere edificar, aparecen los enemigos. Vamos a Nehemías 4:1. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. Mire, la manifestación de las tinieblas va a ser a través de gente enojosa. En gente que se va a enojar con vos porque has decidido edificar. Y usted va a decir, pero ¿y este familiar se enoja conmigo? Cuando yo, no sé por qué, es que usted ha decidido edificar. Cuando usted no edifica nada, cuando usted vive como se le da la gana, usted va a ver que todo el mundo lo aplaude y lo quiere. Usted lo van a invitar de todos lados, lo van a aplaudir, ven y hacete el asado, es tremendo. Ahora, cuando usted quiere edificar algo de Dios, ahí es donde aparece Sanbalat. Empezamos a ver que los enemigos aparecen. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, empezó a hacer escarnio contra los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, la derribará. ¿Y ahora qué te haces el cristiano? Así te van a decir. ¿Y ahora qué te haces el santulón? Claro, van a venir a quitarte el precio, a menoscabarte, a menospreciarte. Esto es lo que hacía Sanbalat y Tobías y venían contra los judíos. Ellos ya estaban en oprobio. Estaban tristes porque tenían todos los muros destruidos y aparecían los enemigos a poner aflicción sobre aflicción. Así que fíjese que toda aflicción es un ataque moral, es un ataque al pensamiento, es un ataque al alma. Así trabaja la serpiente. Cuando no es la serpiente en persona, va a enviar personas a hablarte y a susurrarte. Es una lucha de fe. La pregunta es si le vamos a creer a Sanbalat y le vamos a creer a Tobías o le vamos a creer a lo que Dios dijo. Porque la Biblia que ellos ya tenían decía que luego de 70 años, luego del cautiverio de Babilonia, había que edificar la ciudad. O sea que palabra no le faltaba a los judíos. Ellos ya sabían. Usted no necesita una palabra de Dios que venga y le diga, hermanos, tienen que edificar ahora los muros. Es decir, crezcan espiritualmente. Ya lo sabes.
Ya sabes que tenés que crecer espiritualmente, que tienes que edificar tu vida en Cristo, que tienes que conocer la palabra, que tienes que restaurar el holocausto. Ya lo sabes. Así que no esperemos una palabra por ese lado. Lo que nosotros necesitamos es una palabra que derribe los argumentos y las mentiras para que podamos edificar. ¿Y qué hicieron? Dice que se puso a orar Nehemías, en Nehemías 4:4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Miren lo que es la importancia del ánimo. Pero ¿cuál es la importancia del ánimo? No el ánimo emocional, sino lo que la palabra te dice, la palabra de Dios que ya vino sobre tu vida y la obediencia que vos le diste a esa palabra. Eso es tener ánimo para edificar. Ahora, vienen los ataques, viene el desánimo, que es el arma más poderosa que tiene el enemigo sobre tu vida y sobre la mía. El desánimo. ¿Cuántos no se pueden levantar de la cama a veces del desánimo? ¿Cuántos pasan tardes o semanas angustiados, tristes, como en una especie de depresión porque están desanimados, simplemente porque están desanimados para la vida? Claro, parece que la serpiente logró darte esos dardos inflamados. Es cuando el alma se desmorona, es cuando lo que vemos y sentimos supera lo que nosotros le estamos creyendo a Dios. Ahí está el problema. Sentimos y vemos cosas y le están ganando a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios va a ser atacada. Por eso la palabra de Dios van a tratar de que usted nunca tenga el tiempo de volverse una persona profunda. Por eso dijimos la semana pasada que una de las maquinaciones de las tinieblas es que usted no sea profundo, que usted sea superficial, que usted se la pase en TikTok, en Netflix, en YouTube, se la pase en todos esos lugares y nunca profundice en la palabra. Eso es lo que quieren las tinieblas, que nos la pasemos leyendo el diario. Es por eso que el Señor permanentemente nos tiene que decir: no teman, dejen de tener miedo. Iglesia, no temas, porque ellos van a usar palabras, argumentos mentales, van a usar tus ojos, lo que ves, para que andes por la vista. Las tinieblas usan tus 5 sentidos, lo que sentís, lo que olés, lo que tocas, lo que ves, todo lo que vos, tus 5 sentidos van a ser utilizados para sacarte de la fe. Pero ¿cuál es la consigna? El justo por la fe vivirá. Cree a lo que Dios te dice y vivirás. Avanzamos. Nehemías 4:7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobía y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Parece que el ataque se incrementa el ataque. Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Fíjese las estrategias. Este libro nos está dando las estrategias para no creerle a la serpiente, para que no se detenga la edificación. Ahora, ¿cuál es la defensa contra el desánimo? ¿Qué hacemos cuando la fe decae? Entonces, cuando tu fe y mi fe decaen, es tiempo de poner guarda de día y de noche, todo el tiempo. Todo el tiempo, de día y de noche. Pusieron guarda todo el día y toda la noche. Guarda contra ellos. Es estar atento, es velar. Es tiempo de dejar de perder el tiempo y orar y concentrarnos de día y de noche en la defensa. Si tu vida es estar tirado en la cama, si mucho tiempo te la pasas triste, angustiado, sin ánimo, hermano, lo que está pasando es esto. Tienes que levantarte en este tiempo de día y de noche para levantar la defensa, porque si no te van a ganar la batalla. Fíjese, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado. Claro, porque tu fuerza y las mías se van a acabar en algún momento. Hay momentos donde no tenemos más fuerzas. Nos cansamos. Son temporadas de la vida donde te cansás. Y no podemos edificar el muro. Tal vez muchos o algunos en esta mañana pueden estar en esta situación, donde ya no están edificando porque están cansados. Se congregan, pero no están edificando. Están cansados. Se acabaron las fuerzas.
Y dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean. Cegar el entendimiento y cegar el conocimiento. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Dijimos la semana pasada que el peor enemigo está dentro de nuestros ambientes. El peor enemigo tuyo somos nosotros mismos. Nosotros sabemos cuando viene el ataque del mundo y sabemos que lo que es el LGTB, sabemos todas las cosas que se mueven en este mundo y estamos advertidos. Pero de las cosas que tienen que ver entre nosotros, somos los peores, porque aquí puede estar lo que nos ataca. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Mire, mi hermano, yo no sé el peso que usted le estará dando a la palabra en esta mañana, pero el objetivo de las tinieblas es matarte. Es matarte. Es que se muera tu vida espiritualmente. Hoy puedes estar pasando un muy lindo tiempo, pero nosotros no nos podemos dar el permiso de bajar los brazos, y por más que esté todo, porque cuando Israel estaba bien y prosperaban sus cosechas, dejaban todo y se relajaban y volvían a los dioses y volvían a adorar a los falsos dioses. Claro, porque todo estaba bien. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, mire la insistencia de las tinieblas, hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. El objetivo era amedrentarlos y meterles miedo. Te va a ir mal. Te va a ir mal. Entonces, mi hermano, el objetivo es que pierdas el conocimiento y el discernimiento. Son palabras y argumentos y altiveces que van a venir sobre vos y sobre mí para que dejemos de edificar. Un enemigo que ya está derrotado tiene la única esperanza y es hacer que nosotros le creamos a él antes que a la palabra de él. Es que usted crea lo que dice el mundo y el sistema. Fíjese si no pasa esto en el ámbito económico. Es que usted le crea a lo que dicen los noticieros. Es que usted le crea a la guerra política que hay en la Argentina. Cuando usted no pertenece a ninguno de los dos bandos, usted pertenece al reino de Dios. La pregunta es si lo vamos a sostener. Este amén que se acaba de decir, que yo acabo de oír, si lo vamos a sostener cuando estemos mañana afuera. El Señor nos va a sostener. El Señor nos sostiene, siempre nos ha sostenido. No, pasa que ahora, y la dolarización, y va a explotar todo, y el pasaje de micro va a costar. ¿Usted va a creer eso? ¿O va a vivir por fe? Esa es la gran pregunta para esta mañana. ¿Vamos a vivir por lo que creemos o vamos a vivir por lo que vemos y sentimos en los noticieros, lo que se ve en la sociedad? Fíjese cómo es la reacción, y ya con esto termino. ¿Cuál es la reacción de un hombre espiritual? Nehemías sabía que la clave estaba en las familias. Y dice Nehemías 4:13: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. Puse al pueblo por familias. Esto no es acá en la congregación primero, es primero en las casas, es primero en las familias. Y como lo dije la semana pasada, también vuelvo a llamar la atención de los hombres, de los varones, de los cabezas de hogar, de los sacerdotes. Puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Varones, ¿tenemos espadas, tenemos lanzas y tenemos arcos? ¿O tenemos un plumero? ¿O tenemos una Biblia abierta en el Salmo 91? O sea, ¿cuáles son nuestras armas para defender nuestras casas y nuestras familias? Porque las tinieblas no van a tener piedad ni de tus hijos, ni de tu mujer, ni de tu economía, no van a tener piedad. Y los sistemas están trastocados en este tiempo porque somos los varones responsables tanto de la provisión como de la protección. Y no es solamente protección de cualquier, es protección en todo sentido. Proteger nuestras casas es responsabilidad de los varones. Y dice Nehemías: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Esto ya es para todos. No teman al sistema. No le tengan miedo al mundo, no le tengan miedo a los políticos, no le tengan miedo a los delincuentes, no le tengan miedo a la mala gente. No tengan miedo. Acuérdense del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos,
por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Porque es el poder del Espíritu el que nos defiende, pero nunca sin nuestro involucramiento. Acá estoy, el Señor nos va a defender, pero no hace nada. No. ¿Sabe cómo le llama la Biblia a esas personas? Pusilánimes, no hacen nada. No guerrean, no pelean, no levantan, no restauran tabernáculos, nada, no hacen nada. Eso sí, cuando le va mal se enojan con Dios. Y si le sigue yendo mal se enojan con la gente. Y después la iglesia la culpable. Ese es el gran problema. No puedes simplemente sentarte y esperar que Dios te defienda. Tienes que salir a luchar. Salga a luchar. ¿Qué dice Pablo en 2 Timoteo 4:7? Fíjese, el apóstol Pablo ya ha llegado a la vejez y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No se tomó 10 años sabáticos. No, que ahora estoy como más relajado. No te puedes relajar, porque la relajación de ahora es la caída del año que viene. No estoy orando. No ores una semana y, como dice el dicho, prepárate para una caída. Dejas de orar, dejas de ayunar, dejas de leer la palabra, dejas de congregarte. Prepárese para una caída futura. Todo es una batalla de fe. Por eso Pablo nos habla de una batalla. Y volvamos a Nehemías 4:15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos cada uno al muro y a la tarea. Y es ahí, mi hermano, donde nosotros podemos hacer o pelear la buena batalla de la fe. Dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Hermanos, y acá abro un capítulo para entender que hay jefes detrás de cada uno. O sea, no son familias aisladas, somos una congregación, somos una iglesia, tenemos una voz directriz, tenemos una voz que dirige, tenemos autoridades. Hermanos, si no entendemos eso, si todo lo menospreciamos, si no queremos obedecer, si nadie nos puede decir nada, es imposible que nosotros edifiquemos algo como iglesia. Hoy no se le puede decir nada a nadie que se enoja. Hoy no se puede corregir a nadie que ya saltan como leche hervida. Hermano, ¿qué es lo que está pasando? Todo es un enojo. Nadie me diga nada a mí. Pero fíjense, mi hermano, ahí estaban los jefes de la casa de Judá. No solamente era un individuo edificando algo, eran familias. Y no solamente eran familias, era toda una congregación, era un pueblo. Ahora hay que recobrar el concepto y la conciencia de que pertenecemos a un pueblo, a algo más grande que nosotros. Varones, tomen posición de sacerdote en su hogar. ¿Cómo? Siendo espirituales y supervisando a los demás miembros de la familia. Supervise. Si usted tiene hijos sujetos a usted, si tiene una esposa que se sujeta, supervise. Pero mi hermano, si ustedes son todos cristianos en una casa, supervise la espiritualidad de la casa. No que la mujer ora y el marido no ora. Los hijos oran y el marido viendo el fútbol. Claro, ¿qué vamos a edificar así? El hombre, el varón, tiene una responsabilidad de levantarse en la casa. Responsable de lo que dijimos recién, de los medios de gracia, que es la oración, la palabra, la santidad, el congregarse. Y dice Nehemías 4:17, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Hermano, trabajamos, edificamos, pero nunca soltamos la espada, nunca soltamos la palabra de Dios, nunca. Dice: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Quién es el que toca la trompeta? Sino nuestro Dios, sino el Espíritu Santo, el que toca la trompeta, el que dice: hoy nos congregamos, el que dice: hoy hablamos de esto, hoy hacemos esto. El Espíritu Santo es el que toca la trompeta y tiene que estar al lado nuestro. Permanentemente tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios, ya que el pecado opera ¿dónde? En nuestras mentes. ¿Dónde opera el pecado? En nuestra mente. Los peores pecados son los pecados de la mente, porque allí comienza todo. Usted se puede cuidar de cualquier pecado, de obra, de omisión, frente a los demás. Usted puede parecer perfecto frente a la gente, pero el pecado de la mente está a las 24 horas adentro tuyo. El peligro latente del pecado está en tu mente. Puedes estar vestido de blanco como los fariseos, pero el problema y el pecado están en tu pensamiento.
Y quiero ir cerrando con esto, con hacer foco, poner la lupa en nuestros pensamientos. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Qué piensas todo el día? Porque el pensamiento es lo primero que daña nuestras conciencias. Mire, acompáñenme a Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Se da cuenta por qué tenemos que tener la palabra? Porque es lo que discierne lo que pensamos. Es lo que trabaja nuestra conciencia, es lo que nos redarguye. Si usted no lee la palabra, si usted no está en la palabra, no está cerca de la escritura, usted nunca va a ser redarguido en su conciencia. Y la conciencia tiene un peligro, se cauteriza, se endurece, ya no te llama la atención, ya no te dice lo que es pecado, ya no te dice que no congregarte está bien, está mal. O sea, no te lo dice. ¿Por qué? Porque se endurece la conciencia. Usted puede no hacer nada malo por fuera, de manera externa, pero ser una persona muy mala en sus pensamientos. El adulterio, puede que usted no engañe a su mujer o a su esposo físicamente, pero usted puede tener adulterio mental. Y Jesús dijo, y ese pecado es igualito al otro. Odio encubierto. Yo odio a tal persona, odio que me digan esto, odio que hagan esto, odio a eso otro. Odiamos. Fornicación encubierta, fornicación en la mente. Todo tipo de pecado sexual, porneia, todos los pecados sexuales de la mente. No, pero yo no ando haciendo nada malo. La pregunta no es esa, la pregunta es, como hijo de Dios, ¿cómo están tus pensamientos? Codicia de cosas materiales, personas que se imaginan con su castillo, gente que está codiciando cosas materiales. Eso es pecado. No se robó ningún banco, no se robó esto, pero siempre está imaginándose que va a tener mucho dinero. Hermano, todo eso que aún se habla en algunas iglesias, es simplemente una inducción para que usted se vuelva un codicioso y nunca esté conforme con lo que Dios le ha dado hasta el día de hoy. Muchos no están conformes. Y yo no tengo esto, y yo no tengo el otro, y yo quiero lo que tiene el otro, y yo quiero lo que tiene aquel. No, hermano, es codicia, es pecado, se llama pecado. Porque hoy los motivadores que te dicen, pídele a Dios, tú eres cabeza y no cola, tú tienes que estar arriba y no abajo, tú tienes que estar allá, famoso. Eso es lo que se predica hoy en día. Ese es lo perverso del evangelio de la prosperidad. Y eso está dentro de las iglesias. Y la gente se vuelve codiciosa. Lo único que se habla es del negocio que están haciendo, pero no se habla nada de la palabra. Eso es lo que vemos. Pasa que el pecado, se mete como la serpiente, te susurra, se disfraza. Y hay hermanos llenos de adulterio, de odio, de fornicación, de codicia. Y esta es la razón de por qué muchos no tienen gozo y tienen un corazón lleno de culpa. Gente que tiene culpa, siente culpa. ¿Sabes por qué siente culpa? Porque es la conciencia la que te está diciendo, eso es codicia, eso es codicia. Pero como en la iglesia te dijeron que no, que eso es prosperidad de Dios, entonces la gente entra en una crisis. Pero usted tiene que conocer la Biblia, no tiene que estar escuchando lo que dicen los falsos profetas de la prosperidad. Tito 1:15, todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mente y conciencia corrompidas. Hemos puesto la lupa en nuestro pensamiento. Hemos puesto la lupa. Que si usted no se puede contentar con lo que el Señor le ha dado, usted es una persona y yo que podemos estar en pecado. Siempre echándole en cara a Dios que no me dio, y no me dio, y no me dio, y no me dio. Comparamos con el otro. ¿Y por qué a aquel le das y a mí no? ¿Y por qué aquel tiene y yo no? Siempre una vida de insatisfacción. ¿Cómo se puede caminar con el Señor de esa manera si usted no ama lo que Dios le ha dado, si usted no disfruta lo poco, lo mucho que Dios le dio? Porque Dios a algunos le va a dar mucho y a otros le va a dar poco, porque eso es soberanía de Dios. Usted no puede torcerle la mano al Señor para cambiar. Por eso es perverso el evangelio de la prosperidad, porque los quiere a todos, es tipo capitalismo. Por eso ni el capitalismo ni el comunismo son de Dios. Nosotros vivimos en el reino de Dios, donde hay un rey que es soberano y determina las cosas que usted va a vivir y que ya te escogió y te predestinó. Entonces de esa manera vamos a recuperar el gozo en el corazón. Si no, hermanos, el problema nuestro no es pecado, se llama pecado. Llamémoslo por su nombre. Siembre un pensamiento y usted cosecha un acto. Siembre un acto y usted va a cosechar un hábito. Siembre un hábito y usted va a cosechar una vida. Siembre una vida y usted cosechará un destino. Fíjese, todo comenzó ¿por qué? Por un pensamiento.
Un pensamiento recurrente. Hoy, ¿quién no te dice en el internet, sea rico, y usted tiene que ser rico, y usted tiene que ganar plata? ¿Y qué no estás ganando plata? Y así, te van a bombardear la cabeza. ¿Qué pasa que no estás comprando cripto? ¿Qué pasa que no estás comprando esto? ¿Qué pasa que no tienes un Bitcoin? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y claro, el cristiano, encima que le predican un evangelio chato, después cuando escucha eso, no puede discernir. Y se meten allí. Están 3 horas en internet a ver si subió la bolsa, bajó la bolsa, cómo está el Nasdaq, qué pasó con el Merval, y oraron ni 15 minutos. Hermanos, en el adulterio no se cae sin haber moldeado un pensamiento por años. No, yo era resanto y un día para el otro caí en adulterio. No es así. Se llega al adulterio porque el pensamiento estaba lleno de inmundicia. Es por eso que tienes que cuidar el pensamiento. El ladrón no roba sin haber moldeado un pensamiento por años de codicia, de quedarse con lo de los otros. Por eso roban. Cristianos que roban. El avaro no es avaro sin haber codiciado por mucho tiempo las riquezas. Fue construyendo un pensamiento. ¿Qué es pecar con la mente, mi hermano? Pecar con la mente es lo mismo que hizo Antíoco Epífanes. ¿Cuántos saben quién fue Antíoco Epífanes? Fue uno que agarró un cerdo y lo sacrificó en el altar del templo. Fue la cosa más aborrecible que se puede haber hecho en el templo de Jerusalén. Es comparado con el anticristo. Dice que el anticristo va a hacer lo mismo. Se va a sentar el hombre de pecado en el templo de Dios. ¿Sabe qué es pecar con el pensamiento? Es profanar el mismísimo templo de Dios. Porque, ¿cuántos se enteraron y saben que ustedes son el templo? Somos nosotros el templo del Espíritu Santo. Y si el trono está lleno de malos pensamientos, de codicia, de adulterio, de fornicación, de avaricia, hermanos, si eso está en nuestro pensamiento, estamos profanando el templo de Dios cuando se nos dijo que debemos orar en todo tiempo y ser llenos del Espíritu Santo. Usted puede tener una muy buena reputación frente a la gente, pero para Dios usted es lo que usted piensa. Mire, hay gente que no es muy atractiva en el sentido de carismática, pero hay gente de buenos y santos pensamientos. Hay gente que puede ser muy carismática y que todo el mundo lo aplaude, pero ¿sabe qué? El tema no es eso, el tema es qué piensa. Y el único que conoce los corazones es el Señor. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es Él. ¿Qué es usted? ¿Qué soy yo? Lo que pienso. Ya termino, Nehemías 4:19, y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Mi hermano, esto no es fácil lo que estamos edificando, no es fácil. Muchos de ustedes estamos viendo los frutos después de 5, 10, 15 años. Gloria a Dios, esto no es para gente apurada, vamos a tener que tener paciencia. Se van a ver los frutos tarde o temprano si es que sigues, si no desmayas y sigues edificando. Pero eso hace una iglesia. Una iglesia no está para juntar gente y chapear con los demás cuánta gente tenemos. La iglesia tiene que ver con la calidad de cada uno de sus miembros. Tiene que ver con el pensamiento de cada uno de sus miembros. Yo no quiero tener 10.000 personas, quiero tener 4, pero que piensen bien. Porque eso es una iglesia. Hermanos, tenemos que discernir qué es lo que queremos edificar, cómo lo vamos a edificar. Y en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos vuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Esta parte no la voy a leer. Los ataques siguieron viniendo y los ataques van a venir y mañana te van a atacar de vuelta y tu mente va a ser atacada la semana que viene y el mes que viene. Y la consigna es que nunca dejes de caminar por fe, dándole preponderancia a la palabra de Dios por sobre lo que nosotros sentimos. ¿A dónde nos va a llevar esto, mi hermano? Esto nos va a llevar a confesar el pecado y a recuperar una conciencia limpia. El objetivo de esta palabra es ese, que usted y yo confesemos todos nuestros pecados, porque a veces no sabemos que el pecado está. No sabemos, pensamos que es hacer el adulterio, no sabemos que es pensarlo. Jesús dijo, ya adulteró en su corazón, es pecado.
Antes era no adultere, no codicie, no robe, no mate. Ahora es, ¿qué piensas? El que toca la trompeta está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros, mi hermano. Usted tiene que saber que estamos todos peleando. Que tus ataques no son los mismos que los ataques de los incrédulos. Los incrédulos sufren para muerte. Nosotros sufrimos para arrepentimiento y para vida. Aunque todos parece que en este mundo sufren igual. No todos sufrimos igual. El pueblo de Dios sufre por otra causa, que son los padecimientos de Cristo. Termino con esto. Rehúse entretener su pensamiento con pecado. ¿Qué hacemos, pastor? Yo tengo pensamientos recurrentes, yo tengo pensamientos de lujuria, tengo pensamientos de codicia, tengo pensamientos de querer ser una persona muy importante. Todos esos pensamientos, tenemos que saber cómo se pelea la batalla. Rehúse entretener su pensamiento con pecado. Como dice el Evangelio, traiga los pensamientos sujetos a la obediencia en Cristo. Haga un pacto con el Señor y con su mente de pensar cosas honorables, puras, santas, dignas y honestas. Mientras más expuestos somos a la palabra, más lleno va a ser nuestro corazón. El gran flagelo que estamos viendo hoy, que hay que predicar cortito porque la gente se cansa. Hay que predicar más largo. Yo sé que con ustedes no hay problema, acá tenemos libertad de predicar. Yo estoy hablando del mundo. Hay que predicar 27 minutos porque la gente no quiere oír tanto el Evangelio. Y mientras más nos exponemos a la palabra de Dios, mayor será nuestro amor y adoración a Dios. Evite las atracciones que provoca el mal pensar. El pecado está en el pensamiento. Y por último le leo 2 Corintios 1:12. Mientras nos preparamos para ponernos de pie, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cómo se conducía Pablo? Con una conciencia limpia, con una mente limpia. ¿Cuántos dicen amén?